¿Cómo están, amigos? Queremos saludarlos en este día y darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que es Carolina López Cancino, quien nos acompaña. Ella es educadora de párvulo, tiene 4 hijos además, porque en el fondo nuestro primer lugar de educación es donde tenemos a nuestros propios hijos. Es doctorada en educación por la Universidad Autónoma de Madrid, donde sacó una tesis sobre el maltrato y las consecuencias en el desarrollo socioemocional de los niños. Así que es una persona que se ha capacitado profundamente en todo el tema de relación de la educación y desarrollo de los niños. Así que queremos darte la bienvenida, Carolina, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Pía, por este espacio tan importante, tan especial para poder expresar a quienes quieran aprender un poquito más de esto tan necesario, que son temas tan fundamentales y tan perennes en el desarrollo humano. Sin duda. Bueno, para partir ya de lleno, contarles que vamos a hablar del desarrollo socioemocional en las etapas tempranas y en todas las etapas, porque el desarrollo socioemocional yo creo que no se acaba hasta que nos morimos. Pero antes, digamos, de entrar en el tema, o para poder entrar en el tema, quisiera preguntarte, ¿qué es el desarrollo socioemocional? Bueno, el desarrollo socioemocional está entendido como un proceso que nos permite mejorar respecto a la identificación de las emociones, la autorregulación de aquellas, la autogestión también, y claramente cómo esto afecta a la relación con los demás. Es muy importante, es tremendamente importante hablar del desarrollo emocional y de la educación emocional, como esto se da también en espacios formales educativos, en la sala cuna, desde la educación formal. Desde la educación formal en las salas cuna, en las distintas etapas del desarrollo académico y después a lo largo de la vida, porque tenemos además un montón de coach que se dedican hoy día al apoyo justamente de habilidades blandas y desarrollo emocional de personas que están insertas en el mundo laboral y que muchas veces por heridas en la infancia o por cosas no resueltas en lo personal, también tienen temas socioemocionales no resueltos. Pero cuéntame un poquito cómo ves tú que se ha dado el desarrollo socioemocional hoy día en la familia, en el entorno. Primero hablemos de la familia. Bueno, la familia como núcleo fundamental de las sociedades tiene un impacto muy importante, especialmente en el acompañamiento de nuestros hijos desde la primera infancia, ¿no? Y hay investigaciones que señalan que desde antes, ¿no? Desde la educación, desde la pedagogía prenatal, desde antes que nazcan, los niños están aprendiendo y desarrollando el vínculo, que es un factor protector muy importante. El vínculo con la madre, ¿no? Y cuando tenemos una madre estable emocionalmente, con una educación emocional que le permite vivir de buena manera y en paz este proceso tan importante como es la espera de un hijo, ¿no? Podemos quedarnos tranquilos, ¿sí? Y tenemos que estar intranquilos y cuestionarnos qué hemos hecho respecto al acompañamiento para el desarrollo de esas habilidades marentales. El primero de ellos para generar este vínculo, que es el primer factor protector, ¿no? Esto, el vínculo seguro nos permite hablar de que este niño va a poder desarrollarse plenamente en relaciones cuando sea adulto. Por eso es tan importante. Cuando nosotros hablamos del desarrollo socioemocional, tenemos que situarnos sí o sí en la definición de las emociones, ¿no? Tenemos que saber qué es una emoción. Una emoción puede estar impulsada, gatillada por un estímulo que puede ser externo o interno. Y tenemos que también ver esta emoción desde 3 áreas distintas. La primera de ellas tiene que ver con esta respuesta neurofisiológica, ¿no? Lo que me pasa. Claro, eso de que se te paran los pelos, de que se te salta el corazón, se te seca las mariposas en la guatita cuando ves a tu primer amor, todas esas cosas son respuestas neurofisiológicas. La otra área que tenemos que tener en cuenta para poder entender cómo se da una emoción es precisamente el comportamiento, ¿no? Como tú a través del gesto
puedes expresar cómo te estás sintiendo, ¿no? Y eso es muy fácil, una evidencia muy fácil, y nos podemos dar cuenta, ¿no? O está molesto, está enojado, está contento, está feliz, está triste. Y finalmente, lo cognitivo, ¿no? Está este ámbito desde lo cognitivo que me indica a mí que esto que estoy sintiendo tiene un nombre, ¿no? Tiene un nombre y una definición, y lo puedo describir además. Entonces, esta forma de ver la emoción nos permite también trabajar sobre ella, ¿no? Desde muy pequeños los niños tienen que saber qué están sintiendo. Desde muy pequeños los niños tenemos que darle espacio para que expresen lo que sienten. Habitualmente en la bibliografía se señala que hay emociones positivas y negativas. Yo en lo personal creo que todas las emociones son buenas, ¿no? Quizás podríamos discutir la forma en que se expresan. Exactamente, claro. Indudablemente, ¿no? Porque las emociones son equivalen más o menos a lo que son los sentimientos, digamos. Entonces es como que te pasa y no es algo que tú puedes fácilmente controlar, pero sí puedes controlar cómo te haces cargo de ella. ¿Eso quieres decir, o no? Exactamente, sí. Nuestra responsabilidad es cómo expresamos, ¿no? Y este también es un llamado, desde mi formación como educadora de párvulos, a las educadoras de párvulos en nuestras instituciones de educación parvularia, dentro de la sala, dentro del aula. Los niños necesitan expresar lo que sienten, ¿no? Y en la casa también. Cuando le decimos a un niño no llores, no es para tanto. Estamos entregándole un mensaje, ¿no? Que no es tan importante lo que estoy sintiendo, que llorar no es bueno. Y sí lo es, porque expresa una emoción, que es legítimo lo que estoy sintiendo. Y tú tienes la capacidad de la empatía, ¿no? De ponerte en el lugar del otro, de acercarse a lo que el otro está sintiendo para poder acompañar esa forma de expresar. Preocupación, sí, tenemos que tener las educadoras cuando vemos a un niño triste permanentemente. Algo está sucediendo y tenemos que indagar qué está pasando en la casa, por ejemplo. Son señales que nos muestran cómo poder acompañar este proceso en la formación de los niños tan pequeños. En la casa, habitualmente expresamos de mala manera nuestra frustración como mamá, ¿no? Y es entendible, ¿no? A veces las mamás trabajamos mucho, nos sentimos culpables por no estar con nuestros hijos, y a veces decimos cosas que no sentimos. Esa expresión de nuestra frustración, de nuestro enojo, de nuestra tristeza también puede afectar el desarrollo emocional de nuestros pequeños que están a nuestro cargo, que son de nuestra responsabilidad. Habitualmente nos encontramos con expresiones como: mira, si te sigues portando de esa manera, yo no te voy a querer más. Terrible. Sí, no. Terrible, porque en el fondo habla de un amor condicionado y que el niño tiene que merecer el amor. Y eso es totalmente injusto, porque todos somos merecedores de amor desde siempre, y por el solo hecho de ser nosotros mismos. O sea, el amor es incondicional. Y una mamá, y sobre y todo papá una madre, o sea, ama incondicionalmente exactamente, a sus hijos. Sí. Sí. Eso es, digamos. Y el sentimiento de culpa que sentimos después de hacer eso, porque efectivamente nos damos cuenta que no está bien. Ahora, ¿cómo se compatibiliza eso en un proceso educativo con los límites? Porque yo creo que también es un tema que digamos, a todos siempre nos preocupa, y una inquietud, sobre todo cuando estamos en etapa de educar niños, sobre todo pequeños. ¿Cómo lo haces para poner límite a este desborde de emociones que muchas veces, claro, o sea, sobrepasa, digamos, lo que es contenible? Imagínate si además hay muchos niños, o sea, tú hablas de la profesora, yo encuentro que son heroínas, ¿eh? Entre las educadoras o los profesores. Porque claro, yo tengo hartos niños, por ejemplo, y yo digo, claro, es una vocación de amor tremenda, pero claro, cuando uno está lidiando con varias cosas, con varios niños al mismo tiempo, y todos quieren decirte todo al mismo tiempo, bueno, tú tienes que ordenar de alguna manera la cosa. Entonces, ¿cómo ves tú el tema de los límites? Primero, de darse tiempo para todos, y de poder poner un límite, decir,
te toca esperar, espera tu turno, o Sí. de alguna manera administrar o poner orden, que era lo que hablábamos un poquito antes del programa, dentro de esto que siendo la emoción y siendo que todos estamos llenos de emociones y estamos llenos de sentimientos que muchas veces nos pueden desbordar, ¿cómo contener, cómo armonizar, cómo...? Sí, entiendo hacia dónde va tu pregunta. Desde la educación parvularia como educación formal, desde la primera infancia, tú sabes que los niños están desde los 84 días en la sala cuna, existen avances muy interesantes respecto al coeficiente técnico. Hoy día tenemos más adultos a cargo de un grupo de niños. Y podríamos hablar, por ejemplo, que hay un adulto cada 5 niños en un espacio. Suficiente como para poder trabajar, escucharlos a todos. Si trabajamos de manera organizada, con una planificación que nos permita tener en cuenta también esto, ¿no? Quizás ir avanzando cada vez más en este desarrollo de competencia. Con los niños más pequeños habitualmente podríamos trabajar la identificación de las emociones, ¿no? Para cursos superiores podríamos ya comenzar a descubrir qué nombre tienen, cómo se describen, qué nos provoca esto, qué nos causa esto. Luego podríamos ir avanzando en la autorregulación, ¿no? Conversar. ¿Cómo puedo yo expresar mi tristeza que no afecte, o mi enojo y que no afecte a los demás, ¿no? Desarrollar ahí, incorporar lentamente el tema de la empatía, ¿no? El respeto hacia los otros. ¿Cómo autogestionar? ¿Cómo yo cambio esta emoción por algo que más positivo, que me permita a mí vivir más plenamente? Y finalmente, como esto me permite desenvolverme, desarrollarme y convivir con el otro. Todo esto en una planificación a mediano o largo plazo tiene excelentes resultados. ¿Sí? No debemos olvidar, que la educación parvularia y lo que ocurre en el aula es una parte de la vida de este niño. Otra parte muy importante es lo que ocurre en casa. Por lo tanto, y también es una tarea del educador de párvulos, no solamente trabajar en la formación de los niños y las niñas, sino que también con sus familias. Ser capaz de poder leer qué está pasando en la casa, qué necesita cada mamá, qué herramientas, qué estrategias para poder trabajar esto mismo allá. Porque no debe haber disonancia, ¿no? Exactamente. Ahora bien, uno de los aspectos más importantes que creo yo es en un ambiente normado, ¿no? El niño tiene que saber qué sucede cuando yo realizo una acción. Esto tiene consecuencias, ¿sí? Y adelantárselas, ¿no? Hablar claramente con ellos desde muy temprana edad, hacerlos sujetos de derechos, pero también de deberes. Sin duda, porque efectivamente para vivir en comunidad es muy importante sentir que teniendo esta experiencia de mis emociones, bueno, yo tengo que respetar también a los demás. O sea, no hay posibilidad de convivencia si no. Sí, y eso es parte del desarrollo socioemocional. Si nosotros trabajáramos a temprana edad respecto a esa área del desarrollo humano tan fundamental como lo es la educación emocional, la inteligencia emocional, probablemente tendríamos hoy día una sociedad más plena, más respetuosa de la opinión, tendríamos una sociedad más feliz, tendríamos una sociedad más armónica, viviríamos el presente, estaríamos dejando fluir, que es algo que hoy día se usa de manera muy banal, ¿no? Deja fluir, deja que todo pase, deja fluir. Pero el dejar fluir tiene un principio muy interesante, que es el vivir ahora. Vivir al presente. El estar conectado con uno mismo, con las emociones y ser respetuoso de lo que el otro está sintiendo. Sí. Tú hablabas algo respecto de la educación prenatal. Cuéntame un poquito de eso. Mira, la educación prenatal, bueno, tengo la fortuna de estar en un equipo de investigación en una universidad en Madrid, la Universidad de La Rioja, trabajando con un equipo maravilloso, levantando un marco teórico que nos va a permitir descubrir
de qué manera la pedagogía prenatal puede aportar al desarrollo de mejorar los procesos educativos ya formales, ¿no? ¿Cómo nos podemos anticipar antes de la sala cuna, antes de que nazca el niño, con un trabajo sistemático, profesional, responsable desde la pedagogía, desde el acompañamiento? Es muy interesante, estamos levantando un marco teórico, como te decía, ya existen algunas investigaciones, hay una muy interesante desde el punto de vista de un metaanálisis, una investigación de una querida amiga, compañera en Ecuador, que levanta 55 documentos que hablan de la investigación de la educación prenatal. Y de esos 55 documentos, 51 se hacen desde el área de salud, ¿no? Desde los controles sanos o el control, digamos, de... Claro, el acompañamiento médico y, claro, responde a la necesidad de los padres de ver cómo está este niño, cómo se va desarrollando, si viene sanito o no, qué es lo que tengo que hacer, pero nada vinculado al aporte que podemos hacer del desarrollo como ser humano. Claro. El niño en el vientre materno es un ser humano que aprende, ¿no? Y las investigaciones señalan que ya desde los 8 semanas, desde la concepción, existe función mental, ¿no? A las 8 semanas ya el niño puede percibir estímulos, se mueve cuando escucha gritos, cuando escucha conflictos. Y es muy sensible a los entorno. Estímulos. Claro, exactamente. Bueno, ese es un dato importante, ¿no? Desde esos 55 documentos que hablan de la educación prenatal, solo 4 lo hacen desde la pedagogía y todos los demás desde el área de la salud, del área de la psicología. Tenemos mucho que hacer. Vamos a levantar instrumentos que vamos a aplicar acá en Chile para poder descubrir qué podemos hacer. Mi sueño personal, y se los quiero decir ahora, es ojalá poder incorporar un nivel educativo antes de la sala cuna en el sistema educativo formal en nuestro país. Y te aseguro que probablemente tengamos niños más felices, con menos riesgos, con mayores factores protectores, con un vínculo más estable, más seguro, que les permita relacionarse de buena forma posteriormente. Pero ¿cómo en la práctica? ¿Cómo en la práctica? Porque tú me estabas hablando ahí de la educación prenatal dentro de un marco teórico, pero ¿a qué apunta a la práctica? Es el hacer el acompañamiento al papá y a la mamá o la familia que está cerca de ese niño que viene en camino y al bebé que viene en camino también, ¿no? Cómo podemos ir generando aprendizaje a más temprana edad, antes de la sala cuna. Y este programa de tener un nivel previo a la sala cuna, que tú dices ya ¿al cuánto tiempo ya entran a la sala cuna? A los 84 días. A los 84 días. ¿Qué nivel previo? Educación prenatal. Por eso, sí. En el fondo esto sería una citación a las mamás a un programa educativo que las acompañe. Eso es lo que tú quieres. Sí. Me parece muy interesante. Maravilloso. Si lo pudiésemos hacer realidad, estaríamos probablemente viviendo en un país mejor, como ese que soñamos. A largo plazo, porque en el fondo es el acompañamiento de la madre por ese niño y después el nacimiento del niño y todo el desarrollo que viene a posteriori. Por lo tanto, no es solamente un tema de temprana edad, sino que además de todo el desarrollo que viene a posteriori, ¿cierto? Exactamente. Pero hoy día que no tenemos esos programas prenatales, pero sí tenemos acompañamientos muchas veces, a lo mejor desde las iglesias o desde los mismos colegios, donde de verdad hay personas. Que lo lindo en esto es que no se trata solamente de las instituciones, sino que se trata del impacto o el vínculo que generan las personas con, por ejemplo, las madres o los papás que vienen a un colegio, cómo los profesores de verdad muchas veces tienen esa vocación y ese compromiso de ayudar a la familia que está pasando quizás por alguna dificultad, para poder apoyarlos y también ser fuente de contención. Si todos somos seres humanos, todos necesitamos contención de alguna manera y claro, muchas veces ocurre que vivimos en una sociedad muy que
quizás individualista o cada uno metido dentro de su metro cuadrado, y pocas veces nos detenemos a mirar qué le pasa a la persona que está a nuestro lado. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podríamos mejorar hoy día el tema socioemocional? Bueno, yo creo que es una invitación directa a la educadora de párvulos. La educadora de párvulos tiene el privilegio de estar en la primera etapa del desarrollo humano, acompañándolo, y también a las familias. Yo creo que es un profesional clave. Yo siempre lo he dicho en todos mis años de trabajo en la formación de educadoras de párvulos, que son como 18 años haciendo clases, contribuyendo a la formación de educadoras de párvulos. Me parece que ellas son, si no la profesión más importante que existe hoy, porque estamos a cargo de los niños y las niñas en su etapa más frágil, que es una esponja. Ellos, todo lo que aprenden durante los primeros años de vida no lo olvidan jamás. Y la posibilidad además de no solamente conocer en profundidad el desarrollo de este sujeto de la educación, sino que por la cercanía de las familias, ¿no? Porque habitualmente lo que sucede es que la familia es el primer hijo que dejan ir de la casa. Por lo tanto, el vínculo que tienen con esa educadora de párvulos es muy especial, es muy profundo. Y la educadora de párvulos debería aprovechar ese vínculo para poder generar espacios de confianza donde podamos también trabajar el desarrollo socioemocional, el desarrollo de competencias socioemocionales con las familias, para apoyar este trabajo con los niños y las niñas también en ambos lados, en el aula y en la casa. ¿A qué te refieres tú cuando hablas de competencias socioemocionales, para que los que nos están escuchando en la casa entiendan bien? Así, sí, para por no... supuesto. Mira, una competencia está siempre visto desde el ámbito de la empresa, ¿no? Pero una competencia es la vinculación de 3 saberes. El primero es el saber, ¿no? Es saber conceptual, cómo yo defino algo. El saber hacer es como yo, lo que hago con ese saber, ¿no? Como es procedimental, tiene que ver con la acción. Y finalmente, y el más importante de todo, es el actitudinal, ¿no? Esta disposición a. Cuando yo hablo de un desarrollo socioemocional a través del desarrollo de competencias socioemocionales, es que uno tiene que ser capaz de identificar la emoción que está sintiendo, ¿sí? Describirla, definirla, luego saber qué hacer con esa emoción, cómo mi habilidad para poder autorregular la expresión de la emoción, para que una tristeza no sea eterna, por ejemplo, ¿no? Buscar las formas de poder autogestionar esa emoción, cómo cambiarla, y finalmente la disposición para querer hacerlo. Todo eso en conjunto es una competencia socioemocional que me permite sentirme más seguro. Yo me paro de distinta manera frente a cualquier conflicto en la vida, frente a cualquier dificultad en la vida. Tener competencias socioemocionales me permite a mí tener la seguridad de que voy a poder afrontar de una manera distinta lo que venga, ¿no? Y acompañar también el desarrollo socioemocional de otras personas que están en mi camino, mi familia, mis hijos, mis alumnos, mis párvulos. Ay, qué interesante, es muy interesante. Yo encuentro que es un tema que sin duda da para mucho, porque hoy día claramente las habilidades socioemocionales están un poco replegadas, como decíamos justamente antes del programa, sobre todo cuando vivimos en este espíritu de que yo tengo derechos y son mis derechos, y yo estoy primero, y yo estoy segundo, y yo estoy décimo, y estoy 100 lugares después de mí y no veo a ningún otro. Entonces, me parece muy interesante esto, porque al final todos tenemos experiencias en la vida que no siempre son gratificantes o no siempre son lindas, y que no siempre nos producen felicidad. Pero esto de la actitud que tú dices, de tener una actitud positiva, una actitud comprensiva, una disposición a aprender de los errores, por ejemplo, si es que yo he hecho algo mal y he tenido que aprender de un error que yo misma cometí, el pedir perdón,
O sea, el tomar una acción tan simple como pedir perdón si cometí un error. O sea, eso me sana a mí y sana al otro. Entonces son cosas que, como dices tú, competencias socioemocionales, que yo creo que es muy importante que las podamos ir como haciendo conscientes y sobre todo intencionarlas, particularmente en nuestros niños, porque aquí estamos hablando un poco desde tu expertise y desde el área de la educación temprana, pero si la llevamos también a la realidad de la familia, todos los que tenemos familia tenemos el gran desafío de hacer este desarrollo socioemocional en nuestros propios hijos, y para eso necesitamos nosotros mismos tener una buena administración socioemocional de nuestra propia persona. Entonces, estamos desafiados desde todos lados, y creo que puede ser una gran oportunidad también para que vayamos tomando conciencia. Entonces, ¿qué recomendarías tú a los papás y a las mamás que nos están mirando hoy día, que tienen niños pequeños y que están teniendo dificultades en administrar muchas veces la pataleta que hace el niño, o el no querer hacer algo, o el estar bloqueado, llegar a la hora de partir al colegio, o que está enojado porque el papá llegó tarde o la mamá llegó tarde? ¿Qué tips así les dirías a las personas que nos están escuchando? Bueno, en primer lugar, reconocer que ninguna emoción expresada de esa forma tiene la intención de molestar a alguien, ¿no? Alguien que expresa de esa forma, sobre todo un niño pequeño, es porque todavía no aprende a hacerlo de otra manera. Por lo tanto, ser respetuoso de aquello. Mucho amor, ¿no? En la medida que podamos enfrentar una situación como esa, es porque yo, papá o mamá, he podido desarrollar emocionalmente esta competencia, ¿no? Esta educación emocional que es tan útil para poder sentirnos plenos, pero también para poder criar, para poder educar, para poder acompañar en la formación a otro. Jamás decirle que lo que está sintiendo es malo, jamás decirle que no lo haga, darle el tiempo necesario, porque ese tiempo necesario va a ser impagable cuando ese niño pequeño sea un adulto. O sea, tú estás hablando primero de la acogida, o sea, en el fondo recibir al niño, acoger al niño como está, tal cual como está. Exactamente, a veces necesita solo un abrazo. A veces Contención. Solo eso, a veces está llamando la atención. Papá, mamá no ha estado. Nos pasa habitualmente en la sala cuna, los niños lloran mucho. Y es porque están en un espacio que no reconocen, ¿no? No está la mamá cerca. Habitualmente nosotros les decimos a la mamá que dejen su ropa, un pañuelo, algo que les permita sentir cerca a la mamá que no está. Son bebés muy pequeñitos. Cuando un bebé llora en la sala cuna, nosotros tenemos el deber de acogerlo y de tomarlo en brazos. Ese niño está expresando una necesidad que debe ser atendida por el adulto responsable. Lo mismo en la casa. Y ir avanzando en este desarrollo que es paulatino, ¿no? Tiene un proceso desde la identificación de lo que estás sintiendo, expresar, mira, lo que tú estás sintiendo es pena, es tristeza, es una emoción. Estás expresándolo y aquí estoy yo, está la mamá. Yo te escucho. ¿Qué es lo que te causó esto? ¿Qué es lo que ha provocado esta situación? ¿Cómo podemos cambiar esto? ¿Qué te hace sentir feliz? Si cantamos una canción, si salimos a caminar, esas estrategias son propias en cada niño, ¿no? Cada uno de nosotros tiene distintas formas de salir de la tristeza. Y descubrirlas, ¿no? Descubrirlas uno para poder hacer que el otro la descubra también. Importante, porque además en eso los adultos tenemos un papel muy protagónico, porque como tú decías, los niños vienen totalmente abiertos y dependen 100% de nosotros y necesitan de ese apoyo para poder como descubrir cómo administrarse. Pero es importante que nosotros estemos bien administrados para poder ser para los niños ese papá y esa mamá que ellos necesitan.
Sí. o es educadora en el caso tuyo. ¿Ah? Exactamente. Yo creo que ambos hacen un trabajo complementario. Todas Sí, las mamás sin hoy duda. día trabajan y es necesario una coordinación al 100% con la Sin educadora de duda. párvulos. Sin duda. Hay algo muy importante que me hizo recordar después del comentario que has hecho tú. Mi profesor director de tesis, él habla siempre desde una pedagogía inclusiva y radical, ¿no? Pero el radical viene desde las raíces. Y él siempre dice, si pudiésemos comparar la educación con un árbol, vemos el tronco, vemos las ramas, vemos las hojas, vemos los frutos, las flores. Pero esta visión miope no nos permite ver las raíces, que es parte fundamental del árbol. Y las raíces son las educadoras, son los profesores. Nada tendría sentido si no nos preocupamos primero de ellos. Por lo tanto, necesitamos educadores que sean, que estén en bienestar, que se sientan plenos, conectados con ellos mismos, con un desarrollo personal que les permita acompañar el desarrollo personal de los niños que están a su cargo. Y lo mismo en la casa, ¿no? En la familia, lo mismo. Si pudiésemos hacer esa analogía también. Y antes incluso, porque primero los padres y después la educación, en el sentido de que ahí es donde se produce esta delegación necesaria muchas veces, y que justamente es muy importante que haya esa sintonía para que el niño se sienta seguro, como tú dices. Sí, absolutamente. Y es necesario recordarlo y siempre tenerlo presente. El marco curricular nacional de la educación parvularia nos señala que el primer educador es la familia, ¿no? Sin duda. Tienen el derecho preferente a educar a sus hijos, pero cuando esto está fallando, nosotros como educadores, el Estado tiene la obligación de entregar elementos para que ellos puedan desarrollar esas habilidades o fortalecer esas competencias parentales que están debilitadas en algún o a lo momento. mejor por alguna circunstancia de la vida que está ocurriendo. Por claro, supuesto, que está estar muy atento a las pérdidas familiares, Exacto. Los abuelos que se mueren, las faltas de trabajo. Hoy día vivimos una situación compleja socialmente, por lo tanto tenemos también las familias muy delicadas en ese aspecto. Entonces el acompañamiento es fundamental, pero ese acompañamiento tiene que hacerlo alguien que se sienta fuerte, ¿no? Tenemos educadoras muy complicadas también en el área de la salud, entonces, mental, digamos. Así que es importante apoyar estas raíces, ¿no? No vamos a tener árboles fuertes si no tenemos raíces fuertes. Sin duda. Así que bueno, yo quiero agradecerte, Carolina, que hayas venido a acompañarnos a este programa. Yo no sé si quieres dedicarle unas últimas palabras a quienes nos están escuchando. Bueno, agradecerte a ti esta posibilidad de poder conversar, como te dije, de temas tan fundamentales en el desarrollo humano, tener la certeza de que, y la convicción de que el desarrollo emocional de las personas nos permite sentirnos de manera más conectada, más plena, poder colaborar al desarrollo de una sociedad más justa, más feliz, más armónica, donde podamos tener un espacio todos juntos, ¿no? Ese es el llamado. Hay un espacio para todos y con el respeto que todos nos debemos tener, podemos ser felices y construir el país que queremos. Bueno, sin duda, así que yo quiero agradecerte también que hayas aceptado esta invitación. Quiero invitarlos a todos también a que aprovechemos este ratito que tengamos después de ver este programa, de pensar un poquito cómo está el tema de nuestra propia situación socioemocional, cómo están las relaciones con nuestros hijos, con nuestro marido, con nuestra señora, con a lo mejor nuestra mamá, nuestros hermanos. Tenemos una comunidad que nos rodea que es aquella que permanentemente nos está desafiando en términos socioemocionales y bueno, y que nos hace crecer. Pero en la medida que nosotros vamos creciendo en estas habilidades socioemocionales, nos vamos convirtiendo en mejores personas y vamos haciendo esto que decías tú recién, que me encantó, esta comunidad, esta gran familia que tenemos que ser como sociedad. Así que quiero agradecerles que nos hayan dado este tiempo y los esperamos en un próximo programa de Cuide Chile. Muchas gracias a todos y que estén muy bien.